En una mansión de lujo donde el desorden era la norma, un niño autista solo encontraba paz en el orden. Su padre millonario intentaba curarlo, forzando el caos. Pero la nueva empleada de la limpieza escondía un secreto. Ella entendía el lenguaje silencioso del niño y lo que hizo para protegerlo cambió la vida de todos para siempre. Si ya te has erizado con el comienzo de esta historia, entonces haz lo siguiente. Suscríbete al canal para darnos ese empujón. No te cuesta nada y nos ayuda a seguir adelante. Aprovecha ya, deja tu like para que sepamos que te ha gustado y activa la campanita, porque la historia de mañana ya está en el horno y no querrás perdértela. La casa del millonario Adrián era extraña a propósito. Los cuadros caros estaban colgados de lado, los muebles de lujo esparcidos de una forma que no tenía sentido, y la decoración parecía haber sido hecha durante un terremoto. Adrián era un tipo que había hecho una fortuna invirtiendo en empresas alocadas e ideas o caóticas, y creía que el desorden era lo que hacía girar el mundo. Su mansión en Pedralbes era el reflejo de esa idea. Para Alba, la nueva empleada de la limpieza, todo aquello era una agonía. Era una persona a la que le gustaba ver las cosas en su sitio, y ese caos organizado la mareaba. Pero necesitaba el trabajo. Tenía facturas que pagar y un alquiler atrasado desde que perdió su pequeño taller donde hacía mosaicos. Así que respiró hondo, lista para enfrentarse al desorden de ese hombre rico. La gerente de la casa, una mujer seria que no sonreía, le dio las órdenes a Alba. «Aquí no ordenamos, mantenemos el desorden», le dijo. «Los libros se quedan apilados de esa manera. Los cojines del sofá se tiran así. El señor Adrián cree que la creatividad viene del desorden. Nuestro trabajo es garantizar que su desorden permanezca intacto». A Alba le pareció la cosa más loca que había oído nunca. Limpiar sin poder ordenar. Era como llenar un cubo agujereado, pero asintió con la cabeza. Necesitaba ese dinero y no estaba en posición de discutir las manías de un millonario. Solo que no imaginaba que la manía más peligrosa de él no estaba en la decoración del salón, sino en la forma en que trataba a su propio hijo. Fue cuando subió a limpiar el segundo piso que lo vio por primera vez. Hugo, el hijo de 6 años de Adrián. Y la habitación del niño era exactamente lo contrario a la casa. Era un lugar de paz, todo blanco y perfectamente organizado. En medio de la alfombra, Hugo estaba de rodillas, completamente concentrado. No jugaba de forma normal. Con cientos de pequeños bloques de madera de colores, montaba un dibujo gigante en el suelo. Era un patrón geométrico, con una simetría y una combinación de colores que te dejaban sin aliento. Alba, que había trabajado toda su vida con mosaicos, se quedó en la puerta, impresionada. Cada pieza estaba en el lugar exacto, milimétricamente posicionada. El niño no hablaba, no hacía ruido. Toda su energía estaba concentrada en ese dibujo perfecto que estaba creando. Alba entendió al instante lo que estaba viendo. Aquello no era solo un juego de niños, era un lenguaje. Era la forma del niño de comunicarse, de poner orden en un mundo que, para él, debía ser muy confuso. En el rostro de Hugo había una calma, una concentración que no veía en ningún otro lugar de esa mansión agitada. Su habitación era un refugio, una isla de silencio y orden en medio del océano de caos que era la vida de su padre, mientras el resto de la casa gritaba desorden. Esa habitación susurraba paz, y el niño con sus bloques era el arquitecto de esa paz, el único capaz de construir un lugar seguro para sí mismo en ese ambiente tan extraño. Más tarde, Adrián llegó a casa con la energía de un huracán, hablando a gritos por el móvil sobre romper el mercado y pensar fuera de la caja. Era un hombre apuesto, con una sonrisa fácil que parecía valer millones. Vio a Alba y le dio una palmadita amistosa en la espalda. Dejando todo,
Perfectamente desordenado, Alba. Me gusta, dijo riendo. El progreso nace del caos, recuérdalo siempre. Hablaba como un pastor predicando su religión. Alba forzó una sonrisa. Pensó en el niño de arriba, en su mundo de patrones perfectos, y sintió un nudo en el estómago. Eran como el agua y el aceite, el padre que amaba el caos y el hijo que necesitaba desesperadamente el orden para poder respirar. La colisión que temía no tardó en producirse. Adrián subió a ver a su hijo. Alba estaba limpiando el pasillo y escuchó su voz entrando en la habitación silenciosa de Hugo. «¿Y bien, campeón? ¿Qué tenemos para hoy?» Se asomó por la rendija de la puerta. Adrián miraba, admirado, el dibujo de bloques que el niño acababa de terminar. «Vaya, qué cosa más perfecta, demasiado simétrica», elogió. Y entonces, para horror de Alba, se agachó con una sonrisa y, a propósito, derribó una parte del dibujo con el dedo. «Vamos a desordenar un poco esto», dijo, todo animado. «Así es como se aprende. La magia está en el desorden». Alba sintió que se le helaba la sangre. No lo hacía con maldad, y eso, de alguna manera, era aún peor. La reacción de Hugo fue silenciosa y devastadora. No gritó, se encogió, miró la parte destruida de su obra maestra y comenzó a mecerse hacia adelante y hacia atrás, cada vez más rápido. Se llevó las manos a los oídos con fuerza, como si quisiera bloquear un sonido que no existía. Sus ojos, antes brillantes y concentrados, ahora estaban opacos, perdidos en un pánico que no tenía voz. Su seguridad, su lenguaje, su única forma de sentirse bien en el mundo, había sido violada. Y el responsable era la persona que más debería protegerlo, su propio padre, que sonreía, creyendo que estaba aplicando una lección de creatividad, sin darse cuenta de que, en realidad, estaba torturando a su hijo. Adrián miró la reacción del niño y su sonrisa desapareció, dando paso a una mueca de frustración. «Vaya, hijo, todavía eres muy resistente a los cambios», negando con la cabeza. «Pero está bien. La terapeuta dijo que tenemos que seguir intentándolo. La vida no es un cuadrado perfecto. Tienes que aprender a lidiar con el caos». Se levantó, le dio un beso rápido en la cabeza al niño, que ni reaccionó, y salió de la habitación. Pasó junto a Alba y dijo, como si comentara el tiempo: «Es terco, pero con el tiempo se acostumbrará al mundo real». Y bajó las escaleras, volviendo a su mundo de negocios e ideas rocambolescas, dejando un rastro de destrucción emocional a su paso. Alba se quedó parada en el pasillo con el corazón en un puño. Miraba hacia el interior de la habitación, al niño meciéndose en silencio, al hermoso mosaico ahora roto en el suelo. Como ex artista de mosaicos, no veía solo bloques de madera esparcidos, veía añicos, veía un lenguaje que había sido violentamente interrumpido. Entendió, con una claridad que dolía, que Adrián, en su ignorancia, no estaba ayudando a su hijo a adaptarse. Estaba rompiendo todos los días lo único que mantenía a ese niño entero, y una indignación silenciosa, la misma que sentía al ver un hermoso mosaico ser destruido, comenzó a crecer en su pecho. Alba se quedó en el pasillo, con el corazón encogido. Quería entrar en esa habitación, sentarse en el suelo junto a Hugo e intentar unir los pedazos de su mundo. Pero el miedo la paralizó. El miedo a perder el trabajo, a volver al punto de partida, con el alquiler llamando a la puerta. Era solo la empleada de la limpieza. ¿Quién era ella para meterse en la crianza del hijo de un millonario? Con un nudo en la garganta, se obligó a dar la espalda y continuar su trabajo, pero el sonido del balanceo rítmico y silencioso del niño la siguió por el resto del día, como un fantasma. Fregaba el suelo, pero en su mente intentaba limpiar el desastre que Adrián había dejado en el alma de su propio hijo. Más tarde, mientras limpiaba la biblioteca, escuchó la voz de Adrián desde el despacho.
Estaba hablando por teléfono, probablemente con la terapeuta del niño. La puerta estaba entreabierta y Alba no pudo evitar escuchar. La sesión de exposición al caos fue un éxito, decía Adrián, la voz llena de un optimismo ciego. Sí, tuvo la reacción esperada, el balanceo, el aislamiento, pero eso es parte del proceso. Necesitamos seguir rompiendo sus patrones. Es la única forma de prepararlo para el mundo. Alba sintió un escalofrío. No había visto el dolor, el pánico. Solo había visto lo que quería ver, la confirmación de sus propias teorías, y se dio cuenta, con una claridad aterradora, de que Hugo no tenía a nadie que lo defendiera, nadie que hablara su idioma. Esa noche, en su pequeño piso alquilado, con el olor a lejía aún en sus manos, Alba abrió una polvorienta caja de cartón que guardaba debajo de la cama. Dentro estaban las herramientas de su antiguo oficio: cortadores de azulejos, pinzas, espátulas, y envuelto en un paño viejo, el proyecto que nunca terminó, el mosaico de un pájaro, con una de las alas incompleta. Esa imagen era el retrato de su propia vida, un sueño roto. Recordó la alegría de su pequeño taller, el olor a cemento cola, la magia de transformar añicos en arte. Amaba su trabajo, pero no era buena con los números, con los negocios. Y la vida no perdonaba ese tipo de error. Su historia era simple y triste. Tuvo un socio que era pura palabrería. Hizo malos negocios, acumuló deudas a nombre de la pequeña empresa y un día simplemente desapareció, dejando a un agujero financiero imposible de cubrir. Tuvo que venderlo todo: el horno, las mesas, sus herramientas, hasta los mosaicos que estaban en exposición. Vendió para pagar a los acreedores que llamaban a su puerta, amenazándola. Fue humillante. De la artista que creaba belleza, se convirtió en la mujer que limpiaba la suciedad de otros para sobrevivir. Y para soportar el dolor, enterró profundamente a la artista que era, guardando en esa caja la única prueba de que un día había sido otra persona. Su amor por los mosaicos no era solo por la belleza final, era por el proceso. Se trataba de encontrar valor en lo que había sido descartado. Pasaba horas en desguaces y tiendas de materiales de construcción, buscando azulejos rotos, trozos de vidrio, añicos de cerámica que nadie más quería. Eran los trozos imperfectos, los rechazados, los que más la fascinaban. En sus manos, lo que era basura se transformaba. Un añico azul se convertía en el cielo, un trozo de vidrio verde se convertía en una hoja. Era un acto de redención. Tomaba lo que estaba roto, lo que era caótico, y le daba un nuevo sentido, un nuevo orden, una nueva belleza. Era su forma de conversar con el mundo, de arreglar, a pequeña escala, lo que estaba mal en él. De repente, de vuelta al presente, pensando en el rostro de Hugo y en su patrón de bloques destruido, una luz se encendió en la mente de Alba. Una conexión tan fuerte y clara que la dejó sin aliento. Finalmente lo entendió. No sentía solo lástima por el niño. Lo entendía. Hablaban el mismo idioma. Él tomaba los bloques de colores, el caos de formas y colores, y creaba un orden perfecto para sentirse seguro. Y ella, Alba, había pasado su vida tomando añicos rotos, el caos de materiales, y creando un orden perfecto para sentirse feliz. Su habilidad, la pasión que la vida le había robado, era la clave para entender el universo de ese niño. Al día siguiente, Alba volvió a la mansión, pero no era la misma mujer. El miedo seguía allí, pero ahora había algo más grande, un propósito. Ya no era la empleada asustada, tratando simplemente de mantener su trabajo. Era la guardiana de un secreto, la única persona en esa casa que entendía el lenguaje silencioso de Hugo. Vio a Adrián salir para el trabajo, el coche de lujo desapareciendo por el portón, y supo que tenía una ventana de tiempo, una oportunidad.
Lo que estaba a punto de hacer era arriesgado. Era una insubordinación directa. Pero la imagen del niño meciéndose en pánico era más fuerte que cualquier regla o cualquier miedo al despido. Subió al segundo piso. La habitación de Hugo estaba en silencio. Estaba sentado en el suelo, en un rincón, de espaldas a la puerta. Los bloques de colores seguían esparcidos por la alfombra, la herida aún abierta desde el día anterior. No había intentado reconstruir. Parecía haberse rendido. La pequeña luz en sus ojos, que Alba había visto cuando estaba concentrado en su creación, se había apagado. Verlo así, tan rendido, tan sin esperanza, le partió el corazón a Alba y fortaleció su decisión. Respiró hondo, empujó su carro de limpieza hacia el interior de la habitación y se preparó para el acto de rebeldía más silencioso y significativo de su vida. No tocó los bloques del niño. Sabía que ese era territorio sagrado. En su lugar, se arrodilló en el suelo, a una distancia respetuosa de él, y abrió su propio carro. De dentro, sacó sus herramientas de trabajo, esponjas de colores de diferentes tamaños, paños de microfibra de colores vibrantes, pequeños botes de productos de limpieza con tapas de colores variados. Y entonces, en el suelo de mármol blanco, usando sus humildes materiales de limpieza, Alba comenzó a crear. No le habló a Hugo, le habló en su idioma. Con las esponjas amarillas, creó un sol. Con los paños azules, un río. Comenzó a construir su propio mosaico, una respuesta silenciosa a su dolor. Y esperó. Alba continuó montando su mosaico en el suelo sin mirar al niño, dándole su espacio. Sabía que cualquier movimiento brusco, cualquier mirada directa, podría asustarlo y hacer que se retirara a su caparazón. Hugo, desde su rincón, observaba. Sus ojos, antes opacos, ahora tenían un brillo de curiosidad. Veía los colores, las formas, el orden que ella creaba a partir de objetos tan simples. Era un lenguaje que él entendía. Después de largos minutos de observación silenciosa, se movió. Lentamente, tomó uno de sus bloques de madera, un cuadrado rojo, y lo empujó por la alfombra hasta que tocó suavemente el borde del río de paños azules de Alba. No fue un gesto grande, pero para ellos fue un primer contacto, una palabra dicha en un idioma que solo ellos dos hablaban. El corazón de Alba dio un vuelco, pero controló la emoción. Con la misma calma, respondió. Tomó un pequeño bote con tapa roja de su carro y lo colocó junto al bloque del niño, incorporando su palabra en su frase. La conversación silenciosa había comenzado. Durante la siguiente hora, continuaron así. Él añadía un bloque. Ella respondía con una esponja. Él creaba una línea de piezas amarillas. Ella la extendía con un paño del mismo color. Ya no estaban en mundos separados. Estaban construyendo juntos una única obra de arte en el suelo de la habitación, un diálogo de formas y colores. Por primera vez, desde que había llegado a esa casa, Alba no se sentía una empleada de limpieza. Y, por primera vez en mucho tiempo, Hugo no estaba solo. Aquello se convirtió en su ritual secreto. Todos los días, en cuanto Adrián se iba, Alba se las arreglaba para pasar un rato en la habitación de Hugo. No siempre construían juntos. A veces, ella simplemente le dejaba un recado. Una mañana, él encontró un corazón hecho con esponjas de color rosa sobre su cama. Otra tarde, encontró una espiral de paños de limpieza de colores en medio de la alfombra. Eran pequeños regalos, mensajes silenciosos que decían, «Te veo, te entiendo». Y el niño, que vivía en un mundo que intentaba constantemente cambiarlo, finalmente encontró a alguien que simplemente lo aceptaba. Alguien que no quería romper sus patrones, sino que creaba nuevos patrones para él. Y Hugo comenzó a cambiar. La luz en sus ojos, que antes era una chispa rara, ahora era una llama constante. Empezó a interactuar más con el mundo a su alrededor, aunque en silencio.
y comenzó a dejar sus propios mensajes para Alba. Un día, ella entró en la cocina y encontró todos los cubiertos del cajón dispuestos sobre la mesa en un perfecto abanico. Nadie lo entendió, pero Alba sonrió. Era un buenos días. En otra ocasión, encontró las frutas del frutero organizadas por color en un impecable degradado. Era un gracias. El niño estaba usando el mundo a su alrededor para ampliar su vocabulario, y la única persona que podía leer sus frases era la empleada de limpieza a la que el mundo de los adultos consideraba invisible. La mejora de Hugo era notable, pero la causa era un misterio para todos, excepto para Alba. La gerente de la casa, la misma mujer seria de antes, le comentó a la cocinera: «El niño está más tranquilo. Parece que las sesiones de terapia del señor Adrián por fin están funcionando». Alba escuchó el comentario y sintió una punzada de ironía y tristeza. Adrián, en su ignorancia, se estaba llevando el mérito de una cura que ocurría precisamente por lo contrario a sus métodos. Mientras él rompía los patrones de su hijo para exponerlo al caos, Alba creaba nuevos patrones para darle seguridad, y era en esa seguridad donde el niño encontraba la fuerza para florecer. Adrián, por supuesto, también notó la mejora, y como la gerente, la atribuyó a sus propios métodos disruptivos. Veía a su hijo menos propenso a las crisis y más observador, e interpretaba eso como una señal de que su filosofía era correcta. «¿No te lo dije?», le dijo a la terapeuta por teléfono en una conversación que Alba volvió a escuchar sin querer. La exposición continua al caos está fortaleciendo su resiliencia. Su cerebro se está adaptando. Creo que es hora de que aumentemos. Pasemos al siguiente nivel. Alba sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía qué era el siguiente nivel, pero sabía que viniendo de Adrián no sería nada bueno para Hugo. La idea de Adrián para el siguiente nivel era grandiosa y aterradora. Decidió dar una gran fiesta en la mansión para sus socios y para los CEOs de las startups en las que invertía. Una fiesta ruidosa, llena de gente extraña, música alta y conversaciones superpuestas. Un verdadero festival de caos. Y estaba decidido a hacer que Hugo participara. «Necesita ver cómo funciona el mundo real», le dijo a un amigo. «Necesita entender que la vida no es un conjunto de bloques ordenaditos, es una fiesta impredecible. Tiene que acostumbrarse a eso». Para él era la terapia de exposición definitiva. Para Hugo, Alba lo sabía, sería una pesadilla sensorial. Alba se desesperó. Todo el frágil progreso que habían construido sería destruido en una sola noche de ruido y exceso de estímulos. Tenía que hacer algo, tenía que proteger al niño. Con el corazón en un puño, intentó hablar con la gerente de la casa. «Señora, con todo el respeto, creo que una fiesta con tanta gente quizás no sea una buena idea para Hugo. Es muy sensible al ruido». La mujer la miró con frialdad, como si fuera un insecto. «Limpiadora, su trabajo es limpiar lo que ensucian. No es dar opiniones sobre la crianza del hijo del patrón. El señor Adrián sabe lo que hace. No se meta donde no la llaman». El aviso fue claro. Alba estaba sola. Llegó el día de la fiesta y la mansión se transformó. Donde antes había un caos organizado, ahora había un caos genuino. Decenas de personas circulaban con copas de champán. La música electrónica pulsaba a un volumen que hacía temblar las paredes, y las luces de colores parpadeaban, creando un ambiente de pesadilla para cualquiera con sensibilidad sensorial. Alba observaba todo, con el estómago revuelto. Y entonces lo vio. Adrián bajaba la escalera principal, llevando a un aterrorizado Hugo de la mano. El niño llevaba un trajecito que parecía incómodo y sus ojos estaban desorbitados de pánico. Ya tenía las manos sobre los oídos, el cuerpo rígido, al borde de un colapso. Adrián, sin embargo, parecía no darse cuenta, o quizás elegía no darse cuenta.
Sonreía presentando a su hijo a sus invitados. Este es mi campeón, Hugo, acostumbrándolo desde pequeño al mundo de los negocios, decía orgulloso. Pero el niño no veía el mundo de los negocios. Veía un monstruo de muchas cabezas que hablaba alto y olía a perfume y alcohol. Su respiración se volvió entrecortada, su cuerpo comenzó a mecerse. La crisis era inminente. Adrián, en su ceguera, intentó forzar al niño a estrechar la mano de uno de sus socios. «Vamos, hijo, dale la mano al señor Acevedo». Pero Hugo no podía. Se estaba ahogando. Alba, observando desde un rincón con su carro de limpieza, sintió que tenía que tomar una decisión, allí y ahora. O se quedaba en su lugar y veía a ese niño romperse, o cruzaba el salón y se enfrentaba al huracán. Desde el punto de vista de Adrián, la fiesta era un éxito. La música estaba al volumen adecuado para estimular conversaciones. La gente más importante de la ciudad estaba allí y los negocios fluían junto con el champán. Ver a su hijo, Hugo, en medio de todo aquello era parte de su plan. No veía el pánico en los ojos del niño, veía resistencia. Para Adrián, la vida era como una startup. Necesitaba estrés para crecer, desafíos para innovar. Su hijo era su proyecto más importante y creía, con toda la fuerza de su alma de inversor, que la exposición al caos era el único camino para convertirlo en un ganador. El dolor del niño, para él, era un dato necesario en el gráfico del crecimiento, un costo de inversión para un retorno futuro de éxito y normalidad. Fue entonces cuando la vio. Alba, la empleada de la limpieza, cruzó el salón abarrotado, no con la postura de una sirvienta, sino con la calma de una reina. La vio arrodillarse frente a su hijo, que estaba al borde de un colapso, y con un gesto que pareció a la vez absurdo e hipnótico, tomó 2 aceitunas de una bandeja que pasaba y las colocó en el suelo de mármol. Luego tomó una pequeña servilleta de papel, la dobló en un triángulo y la posicionó a su lado. En ese mar de ruido, gente y luces parpadeantes, creó una pequeña e insignificante isla de orden. Un patrón, un susurro de simetría en medio de un huracán de estímulos. La primera reacción de Adrián fue de una furia helada. ¡Qué osadía! ¡Qué humillación! Hacer aquello frente a sus socios, a sus rivales, parecía un acto de sabotaje, una performance para desmoralizarlo. Dio un paso adelante, listo para despedirla allí mismo, de forma ejemplar, pero entonces vio lo que le sucedió a Hugo. El balanceo del niño disminuyó. Sus manos, que cubrían sus oídos, bajaron lentamente. Sus ojos, antes perdidos en el pánico, se centraron en ese pequeño y ridículo patrón en el suelo. Era como si Alba hubiera lanzado una pequeña ancla a un barco que estaba a punto de hundirse en la tormenta. Se detuvo, confundido, con el grito atascado en la garganta. La extraña escena no pasó desapercibida. La gente alrededor dejó de hablar y comenzó a observar la interacción silenciosa entre la empleada de la limpieza, el niño y las aceitunas. El método de Adrián, la exposición forzada, estaba fracasando públicamente, y el método de Alba, la creación de un punto de orden, estaba, de alguna manera, funcionando. Aquello contradecía todo en lo que él creía. El caos era la fuerza creadora, el orden era una prisión, pero allí, ante sus ojos, el orden se estaba mostrando como un refugio y el caos como una tortura. Y no sabía cómo procesar esa información que amenazaba con derribar el pilar central de su filosofía de vida. Para entender la obsesión de Adrián por el caos, había que remontarse a su propia infancia. Creció en una casa donde el orden era una tiranía. Su padre, un hombre rígido y autoritario, gobernaba la familia con un cronómetro en una mano y un cinturón en la otra. Cada juguete fuera de lugar, cada nota baja, cada risa fuera de hora era castigada con una severidad que rayaba en la crueldad.
Adrián creció odiando el orden, viéndolo como sinónimo de opresión, de falta de libertad. Su ascenso en el mundo de los negocios fue un acto de rebelión. Se convirtió en un maestro del caos porque, para él, el caos era la única forma de ser verdaderamente libre. Su difunta esposa había sido su contrapunto. Ella era la calma para su tormenta, el orden para su desorden. Era ella quien arreglaba el desastre que él dejaba atrás, tanto literal como metafóricamente. Cuando ella murió, de una enfermedad repentina que ninguna lógica pudo prever, el caos de Adrián perdió su centro de gravedad y se encontró solo con un hijo que era el puro reflejo de su madre, callado, sensible, un niño que necesitaba desesperadamente el orden que Adrián tanto despreciaba, y eso lo aterrorizaba. Desde su punto de vista distorsionado por el dolor, la necesidad de orden de Hugo no era solo un síntoma de su autismo, era un eco de la rigidez de su propio padre, la prisión de la que tanto luchó por escapar. Miraba los patrones perfectos que su hijo creaba y en lugar de ver belleza, veía la misma falta de audacia que su padre le exigía. Creía con una convicción trágica que para salvar a su hijo, para hacerlo fuerte y prepararlo para el mundo, necesitaba romper esa necesidad de orden. Necesitaba enseñarle a Hugo a amar el caos, a abrazar el desorden, a ser como él. Realmente creía que sus métodos eran un acto de amor. Cada patrón que deshacía, cada rutina que rompía con una sorpresa, era, en su mente, una lección de supervivencia. Estaba tratando de darle a su hijo las herramientas que lo llevaron al éxito. No se daba cuenta de que, en lugar de liberar al niño, solo estaba recreando la misma tiranía de su infancia, pero con el signo invertido. Su padre lo oprimía con exceso de orden, y él, Adrián, estaba oprimiendo a Hugo con exceso de caos. Eran solo dos caras de la misma y cruel moneda de la incomprensión. De vuelta en la fiesta, mirando a Alba crear un pequeño punto de orden en el suelo, Adrián sintió que su mundo temblaba. La actitud de ella no era solo una intromisión, era un espejo que reflejaba la crueldad de sus propios métodos, la bancarrota de su filosofía, y odió lo que vio. Se sintió expuesto, juzgado, no por la empleada de la limpieza, sino por sí mismo, y necesitaba, a toda costa, reafirmar su control, demostrar que tenía razón, aunque los ojos de su hijo estuvieran diciendo lo contrario. Caminó hacia ellos, con la máscara de confianza de nuevo en su lugar. Con la punta de su zapato caro, deshizo el pequeño patrón de aceitunas y servilletas. «Se acabó el espectáculo, Alba. Vuelva a la cocina», dijo, la voz baja y dura. Luego se agachó e intentó tomar la mano de Hugo. «Vamos, hijo, vamos a hablar con la gente. La fiesta está genial». Intentó arrastrar al niño de vuelta al huracán de la fiesta, de vuelta a su terapia, tratando de demostrarse a sí mismo y a todos que su método era el correcto, que la pequeña isla de paz de Alba era una ilusión. Pero la reacción de Hugo, esta vez, fue diferente. Habiendo probado un segundo de calma, la vuelta al caos fue insoportable. Y el niño, que siempre implosionaba en silencio, por primera vez explotó hacia afuera. Soltó un grito agudo, desgarrador, un sonido de puro dolor y angustia que cortó la música, las conversaciones, el ruido de la fiesta. Fue un sonido tan primario y tan lleno de sufrimiento que el salón entero se cayó. Todas las cabezas, todas las miradas se giraron hacia el centro del salón. El clímax del bloque se produjo en ese silencio ensordecedor que siguió al grito. Adrián estaba congelado, de rodillas en el suelo de mármol, con su hijo gritando a sus pies, y a su alrededor los rostros de todos sus socios, inversores y rivales lo miraban fijamente. No había admiración en sus ojos. Había una mezcla de lástima, shock
y juicio. Su fiesta perfecta estaba en ruinas. Su terapia de choque había fracasado de la manera más pública y humillante posible. Y él, el maestro del caos, el hombre que siempre tenía todas las respuestas, estaba totalmente perdido. El grito de Hugo detuvo el tiempo, la música electrónica, las conversaciones de negocios, las risas forzadas, todo murió. Por un instante, 100 de los empresarios más poderosos del país se quedaron en silencio, mirando la escena en el centro del salón. El anfitrión millonario, de rodillas, y su hijo pequeño deshaciéndose en un grito de puro dolor. La humillación en el rostro de Adrián era visible. Su experimento, su filosofía, todo había implosionado de la manera más pública posible. Los invitados, incómodos, comenzaron a inventar excusas y a retirarse en pequeños grupos. La fiesta había terminado. En medio del caos de la desbandada, Alba actuó. Caminó con una calma que no sentía. Ignoró las miradas y se arrodilló junto a Hugo. No lo tocó. Simplemente comenzó a rehacer el pequeño patrón de aceitunas en el suelo. Y lentamente, el grito del niño se transformó en un sollozo, su enfoque desviándose del pánico a la pequeña isla de orden que ella recreaba. Adrián se quedó atrás, solo en el salón devastado. Copas de champán a medio tomar, servilletas arrugadas y el eco del grito de su hijo. Miró las aceitunas aplastadas en el mármol, los restos del intento de Alba por salvar la situación. Y la verdad lo golpeó. Su teoría estaba equivocada, completamente equivocada. No estaba fortaleciendo a su hijo, lo estaba rompiendo. Creía tanto en su propia genialidad, en su capacidad para perturbar el sistema para mejor, que no se dio cuenta de que estaba aplicando la misma lógica brutal de una adquisición de empresa al alma de un niño. Y el resultado, como en cualquier negocio mal administrado, había sido la bancarrota. Una bancarrota pública, vergonzosa y, sobre todo, dolorosamente real. Subió las escaleras, sintiendo el peso de cada peldaño. El sonido de los sollozos de Hugo lo guió hasta la habitación. Se detuvo en la puerta, con miedo de lo que encontraría. Y la escena lo desarmó. Alba estaba sentada en el suelo, en silencio. Con los bloques de madera que él mismo había esparcido el día anterior, estaba reconstruyendo el patrón original del niño, pieza por pieza, con la paciencia de una artesana. Y Hugo estaba a su lado, también en silencio, simplemente observando. El balanceo de su cuerpo se había detenido. Poco a poco, estiró la mano y le entregó a Alba un bloque azul que faltaba. Ella lo tomó, le sonrió y lo encajó en su lugar. En ese momento, no necesitaron palabras. Adrián entró en la habitación. El ruido de sus zapatos hizo que Hugo se encogiera como si esperara un nuevo terremoto. Alba se levantó, lista para ser despedida, pero Adrián negritó. Simplemente caminó lentamente y, para el shock de ambos, se sentó en el suelo con ellos. Fue el gesto más difícil de su vida. Sentarse en el suelo era admitir la derrota. Era bajar de su pedestal de certezas y ponerse al mismo nivel del dolor de su hijo. Se quedó allí, sin saber qué hacer, qué decir, sintiéndose un extraño en su propio universo, un rey exiliado en su propio castillo. Era un genio creando el caos, pero no tenía ni la más remota idea de cómo arreglar lo que había roto. Después de un silencio que pareció durar una eternidad, miró a Alba. La rabia había desaparecido, dando paso a una cruda vulnerabilidad. «Enséñame», dijo, la voz un susurro casi inaudible. La frase era una petición de socorro, una rendición. El inversor de riesgo, el maestro de la disrupción, le estaba pidiendo ayuda a la empleada de la limpieza. Estaba admitiendo que la sabiduría de ella, tan simple y silenciosa, era más valiosa que todos sus libros de estrategia de negocios. Alba lo miró a los ojos y no vio a un jefe, sino a un padre perdido. Un hombre tan roto como las piezas del mosaico que ella un día amó.
Ella no le dio una lección, simplemente habló de su propio mundo. Los mosaicos son así, dijo con voz tranquila. Las piezas separadas son solo añicos. Lo que les da belleza es el espacio entre ellas. El cemento cola, el silencio que une todo y crea el dibujo. Miró a Hugo. Él no necesita más ruido, más caos. Necesita espacio, silencio, una base segura para que él mismo pueda, pieza por pieza, montar su propio patrón. Nuestro trabajo no es romper lo que él construye, es solo entregarle el siguiente añico y confiar en que él sabrá dónde encajarlo. Adrián escuchaba, y cada palabra de ella era una pieza que encajaba en su propio rompecabezas interno. Hugo, que escuchaba la conversación con una atención sorprendente, hizo algo aún más valiente. Tomó uno de los bloques amarillos y se lo extendió a su padre. Era una invitación, un gesto de perdón, una oferta para que participara en su reconstrucción. Adrián miró el pequeño bloque de madera como si fuera un objeto alienígena. Con mano temblorosa lo tomó. El contacto de la mano de su hijo con la suya fue el primer contacto genuino que tuvieron en meses, y en ese simple toque, Adrián sintió el peso de su propia distancia, de su propia falla. Tenía al hijo en sus brazos, pero no sabía cómo sostenerlo. Sostuvo el bloque, sin saber dónde ponerlo. Miró el patrón casi completo en el suelo, sintiéndose un analfabeto en ese lenguaje. Alba, dándose cuenta de su vacilación, se acercó. Con un gesto delicado, guió su mano, mostrando un pequeño espacio vacío en medio del dibujo. «Creo que es aquí», susurró. Adrián encajó la pieza. El patrón se completó. El acto de construir algo juntos, los tres, aunque fuera un simple dibujo de bloques en el suelo, fue la primera terapia de familia de verdad que tuvieron. No había teoría ni método, solo estaba el compartir un momento de creación, un pequeño acto de volver a poner las cosas en su sitio. Se quedaron allí, en silencio, admirando el mosaico completo. La fiesta olvidada en el Eincentos, piso de abajo, el mundo de los negocios, los titulares de mañana, nada de eso importaba. En esa habitación, en el suelo, en medio de bloques de madera de colores, un nuevo orden, frágil pero real, comenzaba a establecerse. Un orden basado no en la imposición del caos, ni en la rigidez de las reglas, sino en la belleza simple de tres personas encontrando un lugar para cada pieza, juntas. Por primera vez, la mansión de Adrián parecía, de hecho, haber encontrado su centro, su verdadera armonía. Más tarde, cuando Hugo finalmente se durmió, tranquilo y en paz por primera vez después de una crisis, Adrián encontró a Alba en la cocina. La adrenalina había pasado y el agotamiento se apoderaba de ambos. La miró, la mujer que, en pocas horas, había demolido su mundo y luego le había mostrado cómo reconstruirlo. «No quiero que seas más la empleada de la limpieza», dijo, con voz firme. «Es un desperdicio. Quiero que seas la tutora de Hugo, la arquitecta de su paz. Te pagaré lo que sea. Necesario, el doble, el triple, lo que pidas». Era el único lenguaje que conocía para expresar su gratitud y su necesidad. El del dinero, el del contrato. Alba escuchó la oferta, pero negó suavemente con la cabeza. «Acepto el cargo, Adrián, pero no quiero tu dinero extra». Él la miró confundido. «Lo que quiero», continuó ella, «es algo que no puedes comprar. Quiero tu tiempo, 1 hora, todos los días, sin móvil, sin interrupciones. Tú, yo y Hugo, aquí en el suelo, construyendo». Era un contrato mucho más exigente que cualquier acuerdo financiero. No estaba pidiendo un sueldo, estaba pidiendo su presencia, su compromiso. Le estaba pidiendo que se convirtiera, de hecho, en parte de la curación de su propio hijo. Adrián no dudó ni un segundo. La humillación de la fiesta le había enseñado una lección. «Trato hecho», dijo, con la voz ronca de emoción. El pacto estaba sellado.
Él, el maestro del caos, iría a la escuela a aprender el lenguaje del orden y la paciencia. Cuando Alba se giró para irse, exhausta, él la llamó una última vez. La pregunta que hizo no era sobre Hugo, ni sobre el trabajo, era sobre ella, y demostraba que, por primera vez, la estaba viendo de verdad, no como una solución a sus problemas, sino como una persona. Alba, dijo con voz vacilante, ¿tu taller de mosaicos lo echas de menos? Todos hemos cometido errores, pero la verdadera prueba de carácter es lo que hacemos después. Es el coraje de sentarse en el suelo, admitir que no sabemos el camino y pedir ayuda. Si alguna vez has vivido un momento de cambio así, cuéntanoslo en los comentarios. Tu historia nos inspira. Y si quieres ver cómo Adrián y Alba van a reconstruir esta familia, pieza por pieza, suscríbete al canal. La parte más bonita de la construcción apenas está comenzando. La pregunta de Adrián, tan personal e inesperada, dejó a Alba sin aliento. Por un instante, no era la empleada de la limpieza, ni la tutora. Era simplemente Alba, la mujer cuyo sueño se había roto. Sí, susurró con la voz entrecortada, mirando sus propias manos, que un día fueron herramientas de creación y ahora eran solo instrumentos de limpieza. Lo echo de menos todos los días. Era lo único que sabía hacer, que ponía más belleza en el mundo de la que encontraba. La confesión, tan simple y dolorosa, creó un nuevo puente entre ellos. Adrián no vio lástima en su rostro, ni resentimiento. Vio solo la verdad de una pérdida, un lenguaje que él, con su propio duelo, entendía muy. En ese momento, dejó de verla como la solución al problema de su hijo y comenzó a verla como una persona completa. La rutina de las clases de construcción comenzó al día siguiente, y al principio fue un desastre cómico. Adrián, el hombre que comandaba reuniones de miles de millones, era terriblemente torpe en el suelo. Era impaciente. Intentaba encontrar atajos para montar las torres de bloques más rápido. Analizaba la estructura como si fuera un proyecto de ingeniería. Hugo, sintiendo la energía ansiosa de su padre, se ponía tenso, retrocediendo a su silencio. Las primeras sesiones estuvieron marcadas por torres que caían, frustración y un silencio pesado. Adrián estaba intentando ganar el juego, aplicar sus reglas de negocios a un universo que no tenía reglas, solo sentimiento. El punto de inflexión ocurrió al tercer día. Adrián, irritado porque una torre de bloques de colores se había derrumbado por quinta vez, comenzó a explicarle a Hugo sobre el centro de gravedad y la distribución del peso. Alba, son una calma que rayaba en la santidad, lo interrumpió. Adrián, dijo suavemente. Él se detuvo, sorprendido. No se trata de que la torre se mantenga en pie. Se trata de la gracia que sentimos mientras sube y de que nos riamos juntos cuando se cae. La frase, tan simple, lo golpeó de lleno. Reírse cuando se cae. La filosofía de su vida era lo contrario. Era nunca caer. Y, si caía, era levantarse rápido, sin que nadie lo viera. Alegría en el colapso. La idea era completamente nueva para él. Y entonces lo intentó. La siguiente vez que la torre cayó, en lugar de resoplar de frustración, miró a Alba, que sonreía y se permitió sonreír también. Una sonrisa pequeña, oxidada. Hugo, viendo a su padre sonreír del fracaso, miró de uno a otro y soltó una pequeña risa sin sonido, un encogimiento de hombros que era pura alegría. Adrián comenzó a entender. Dejó de intentar enseñar y comenzó a aprender. Aprendió a sentarse en silencio, simplemente observando a su hijo crear. Aprendió a no tener prisa y, lo más importante, aprendió que el silencio de Hugo no estaba vacío. Era un espacio lleno de pensamientos, de ideas, de una lógica compleja y hermosa. Estaba, finalmente, aprendiendo a leer a su hijo.
Hugo, sintiendo el cambio en la energía de su padre, comenzó a soltarse. Sus patrones, antes rígidos y defensivos, se volvieron más audaces, más creativos. Empezó a mezclar colores, a crear formas asimétricas. Estaba probando los límites de su propio mundo, ahora que se sentía seguro para hacerlo, y comenzó a incluir a su padre. Tomaba un bloque específico y se lo ponía en la mano a Adrián, señalando el lugar exacto donde debía ir la pieza. Ya no solo permitía la presencia de su padre, le estaba dando un papel, una función en su creación. Lo estaba invitando a ser coautor de su universo. Y para Adrián, cada bloque que encajaba bajo la dirección de su hijo era una pequeña medalla de honor. Una tarde, mientras montaban un largo y sinuoso camino de bloques azules por la habitación, Adrián se sintió lo suficientemente seguro como para abrirse. Mirando el patrón en el suelo, comenzó a hablar de su propia infancia, de la casa de su padre, donde el silencio era una regla y cada objeto fuera de lugar era un crimen. Mi padre creía que el orden era la única forma de criar a un hombre fuerte, dijo, en voz baja. Cualquier cosa fuera de la línea era debilidad. Pasé toda mi vida luchando contra esa tiranía, tratando de demostrar que el caos también podía ser fuerte. Miró a Hugo. Creo que, sin darme cuenta, te estaba haciendo lo mismo que él me hizo a mí, solo que al revés. Estaba tratando de forzarte a ser como yo, por miedo a que fueras como él. Mientras Adrián hablaba, Hugo dejó de jugar. Se giró y por primera vez miró directamente a los ojos de su padre con una profunda atención. Vio el dolor, la confesión, vio al hombre detrás del huracán. Alba contuvo la respiración. El niño entonces miró el patrón que habían construido juntos en el suelo, una estructura armoniosa y ordenada. Miró el rostro de Alba y luego el de su padre. Y entonces, con un esfuerzo que pareció venir del fondo de su alma, abrió la boca y con una voz clara que no había usado en años, señaló lo que habían construido y dijo una sola palabra: seguro. La palabra quedó flotando en el aire de la habitación. Seguro. Adrián se quedó helado. La voz de su hijo, un sonido que solo escuchaba en sueños, estaba allí, real. ¿Qué has dicho, hijo?, tartamudeó, el corazón martilleándole en el pecho con miedo de haberlo imaginado. Hugo, con una paciencia infinita, señaló el patrón de bloques, luego a su padre y luego a Alba, y repitió, la voz un poco más fuerte: seguro. No era solo una palabra, era una definición. El orden que creaban juntos, la presencia tranquila de los dos, eso, para él, era el significado de la palabra seguro. No solo estaba construyendo con bloques, estaba construyendo un sentimiento. Adrián no pudo soportarlo. La presa de control que había mantenido durante años se rompió. Se inclinó hacia adelante y abrazó a su hijo, no con la fuerza torpe de antes, sino con la entrega de un hombre rendido. Y lloró. Lloró por la muerte de su esposa, por su propia soledad, por su estupidez, por su ceguera, y sobre todo, lloró de alivio, un alivio tan profundo que pareció lavarle el alma. Finalmente lo entendió. Su intento de forzar el caos no era para liberar a su hijo, era para liberarse a sí mismo de su propio pasado, y estaba usando al niño su guerra particular. El clímax de su curación ocurrió allí, en el suelo de una habitación infantil, en medio de bloques de madera. Hugo, sintiendo la entrega de su padre, le devolvió el abrazo y, con la compuerta del lenguaje finalmente abierta, otras palabras comenzaron a salir, tímidas, fragmentadas. Papá, Alba, casa. Señalaba, nombraba, reconectaba su mundo. Adrián solo lo sostenía, susurrando disculpas y palabras de amor que atrapadas durante demasiado tiempo. Alba, sentada a su lado, lloraba en silencio, no de tristeza, sino como testigo de un pequeño y sagrado milagro. El mosaico de esa familia, que estaba en añicos, comenzaba finalmente a encontrar sus piezas.
Esa noche, después de acostar a un Hugo hablador y feliz, Adrián llevó a Alba a una parte de la mansión que nunca había visto. Una gran sala trasera, con enormes ventanales que daban al jardín, pero que estaba llena de muebles viejos y polvorientos. «Esta sala», dijo, la voz llena de una nueva y tranquila autoridad, «será tu nuevo taller». Encendió la luz, revelando el potencial del espacio. «Quiero invertir en ti, Alba, no como mi empleada, sino como la artista que eres. Quiero que vuelvas a crear tus mosaicos, aquí, donde yo pueda ver». Alba se quedó sin palabras, con el corazón disparado. La oferta era más de lo que podría haber soñado. No era un regalo, ni un pago. Era un gesto de profundo respeto, de reconocimiento. Dando un trabajo, no solo le estaba lugar donde quedarse, le estaba devolviendo lo que la vida le había quitado, su identidad, su arte, su alma. Le estaba diciendo que no solo quería a la cuidadora de su hijo en su casa, quería a la artista, a la mujer que veía la belleza en los añicos, a la persona completa que era. La generosidad del gesto era tan grande que sintió que las lágrimas volvían a sus ojos. Aceptó, por supuesto, pero como siempre, con su propia condición, su propia pieza en el mosaico. «Acepto, Adrián, con una condición», dijo, la voz firme pero llena de emoción. Él la miró esperando. «Este no será mi taller», continuó, «será nuestro taller, mío y de Hugo. Un lugar donde él pueda seguir construyendo sus patrones y donde yo pueda construir los míos. Un lugar donde podamos seguir enseñándonos mutuamente el lenguaje de los añicos». Adrián sonrió, una sonrisa que ahora le llegaba a los ojos. Entendió que ella no solo estaba aceptando un regalo, lo estaba invitando a seguir construyendo juntos esa nueva e improbable familia. La transformación de la sala trasera en nuestro taller comenzó ese fin de semana. Adrián no contrató a un equipo de decoradores. En su lugar se puso ropa vieja y junto a Alba pasó todo el sábado lijando paredes y moviendo muebles. Hugo, por primera vez, participó en un desorden con alegría. Tomó las muestras de colores de pintura y las organizó en el suelo en un perfecto degradado, su propia contribución al proyecto. Verlo allí, sonriendo en medio del polvo y el olor a pintura fresca, mientras su padre, torpemente, intentaba montar una estantería, fue la primera escena verdaderamente doméstica de esa mansión. No solo estaban reformando una habitación, estaban, literal y ruidosamente, derribando los muros invisibles que los separaban y construyendo los cimientos de un hogar. El lunes, una sorpresa esperaba a Alba. El taller, aún con olor a nuevo, estaba lleno de cajas. Adrián, usando sus recursos, había rastreado y comprado de nuevo cada una de las herramientas que Alba se había visto obligada a vender. Las pinzas, los cortadores, incluso la pesada mesa de trabajo que había sido de su padre. Y no se detuvo ahí. Llenó el lugar con los mejores materiales del mundo. Azulejos italianos, vidrio de Murano, cerámicas artesanales. Era su forma de decir, en el lenguaje que conocía, cuánto valoraba su arte y su alma. Era una disculpa porque su mundo hubiera roto el de ella, y una inversión, no en un negocio, sino un sueño. Alba caminó por el taller, tocando cada herramienta, cada azulejo, como si se reencontrara con partes perdidas de sí misma. Las lágrimas que vinieron no eran de tristeza, sino de una gratitud tan profunda que dolía. Encontró la caja con su mosaico inacabado, el pájaro con el ala rota. Con manos firmes lo colocó en la mesa de trabajo. Seleccionó algunos añicos de un azul profundo y con una precisión que la memoria de sus dedos no había olvidado, comenzó a trabajar. Horas después, el ala estaba completa. El pájaro estaba entero, listo para volar. Y Alba, al colocar la última pieza, sintió que una parte de sí misma, que había estado rota durante tanto tiempo, también acababa de ser remendada.
El taller se convirtió en el nuevo corazón de la casa y en el santuario particular de Hugo. Pasaba la mayor parte del día allí, en el suelo, construyendo sus universos de bloques, mientras Alba trabajaba en sus mosaicos. Había una complicidad silenciosa entre ellos. El sonido de los bloques de Hugo encajando era la banda sonora para el trabajo de Alba, y el suave sonido de los añicos de cerámica, al ser cortados, era la música de fondo para las creaciones del niño. A veces, él se acercaba a la mesa de ella y señalaba un añico de un color específico. Alba, entonces, lo tomaba y lo colocaba en su obra. Eran colaboradores, dos artistas en residencia, hablando el mismo idioma sin necesidad de una sola palabra. Adrián, fiel a su promesa, cumplía su clase de 1 hora todos los 200 días. Al principio, se sentía un intruso en ese espacio de creación silenciosa, pero poco a poco encontró su lugar. Su trabajo, descubrió, era el de preparador. Organizaba los añicos por color para Alba, limpiaba las herramientas e incluso aprendió a romper las planchas de azulejo más grandes, una tarea que requería fuerza y que descubrió que era extrañamente terapéutica. Romper cosas, que antes era su filosofía de negocios, ahora era un simple acto de servicio, una forma de ayudar a crear belleza en lugar de disrupción, y en el proceso se sentía más tranquilo y más útil que en cualquier reunión de directorio. El cambio en la filosofía de Adrián comenzó a manifestarse de formas inesperadas. Una tarde, llegó de su oficina cargando un jarrón de cerámica antiguo y carísimo que se había roto durante el transporte. Sus asistentes estaban horrorizados por la pérdida. Adrián, sin embargo, colocó la caja con los añicos frente a Alba. «Pensé que podrías hacer algo con esto», dijo con una sonrisa. «Creo que puede quedar aún más bonito que antes». La frase era la prueba final de su conversión. El hombre que predicaba la disrupción ahora veía el valor en la reconstrucción. Finalmente entendía que el verdadero poder no estaba en romper las cosas, sino en el arte de saber unir los pedazos. Alba y Hugo aceptaron el desafío. Juntos, comenzaron a trabajar en los añicos del jarrón. Alba los lijaba y los limpiaba, y Hugo los organizaba por tamaño y forma, creando un nuevo patrón. No intentaron ocultar las grietas. Al contrario, siguiendo la antigua técnica japonesa del kintsugi que Alba conocía, rellenaron las líneas de rotura con una masilla dorada. El jarrón, al final, no estaba reparado, estaba transformado. Las cicatrices doradas contaban una nueva historia, la historia de algo que se rompió y se volvió aún más bello por sus heridas. El objeto se convirtió en el símbolo perfecto de esa nueva familia. 3 personas rotas, unidas por hilos de oro de paciencia y afecto. El vocabulario de Hugo florecía en ese ambiente seguro y creativo. La palabra seguro dio origen a otras. Primero, comenzó a nombrar los colores de los añicos que Alba usaba: azul, amarillo. Luego, comenzó a describir las formas: redondo, cuadrado. Eran palabras simples, concretas, ligadas al mundo que podía ver y tocar. Hasta que, un día, mientras Adrián lo ayudaba a montar una torre de bloques, Hugo señaló a su padre y dijo, con una claridad sorprendente: «Papá». La palabra tan simple y tan esperada golpeó a Adrián con la fuerza de una revelación. Ya no era solo Adrián, el CEO. Era, finalmente, y por encima de todo, papá. Adrián comenzó a integrar sus dos mundos. Traía a casa los planes de negocio de nuevas startups y se los mostraba a Alba y Hugo. Pero, en lugar de hablar de sinergia y escalabilidad, los describía de otra manera. «Miren», decía, señalando un organigrama, «esto es un patrón de ideas. Esta pieza encaja aquí, para que esta otra pueda crecer allí». Estaba aprendiendo a traducir la lógica de su mundo al lenguaje de patrones que su familia entendía. Y, en el proceso,
Descubrió que explicar las cosas de forma sencilla lo ayudaba a ver sus propios negocios con una claridad que nunca antes había tenido. Alba, sintiéndose cada vez más segura, también comenzó a compartir las piezas rotas de su pasado. Le contó a Adrián, en detalle, la historia de su ex socio, de la traición, de la deuda que casi la destruyó. Le contó sobre la vergüenza, sobre el miedo a confiar en alguien de nuevo en cualquier tipo de sociedad. Adrián escuchó todo, con el rostro serio, sin interrumpir. No ofreció soluciones fáciles ni dijo, olvida eso. Simplemente escuchó, absorbiendo su historia, entendiendo la profundidad de las cicatrices que ella llevaba. La vulnerabilidad de ella, en lugar de alejarlo, solo aumentó el respeto y el cariño que sentía por ella. Su respuesta no fue un cheque para pagar las antiguas deudas de ella. Fue algo mucho más significativo. A la semana siguiente la llamó a su despacho. Hablé con mis abogados, le dijo. Hemos encontrado a tu ex socio y vamos a presentar una demanda contra él por fraude. No es por el dinero, Alba, es para limpiar tu nombre, para que el mundo sepa que la culpa nunca fue tuya. El gesto de Adrián era una declaración. No solo la estaba ayudando, la estaba defendiendo, usando su poder para corregir una injusticia, para luchar por ella. Para Alba, que siempre había luchado sola, tener a alguien en su trinchera era un sentimiento nuevo y abrumador. El nuevo Adrián comenzó a ser notado por el mundo exterior. Su empresa, antes conocida por su agresividad, comenzó a invertir en proyectos de impacto social, en startups fundadas por mujeres, en negocios que tenían un propósito más allá de la ganancia. Sus colegas del mundo financiero pensaban que se había vuelto loco. El Midas del caos se ha vuelto filántropo, decían con ironía. Pero lo que no entendían era que Adrián no se estaba volviendo más blando, se estaba volviendo más sabio. Descubrió que el mayor riesgo de todos no era invertir en una idea loca, sino pasar toda la vida invirtiendo en las cosas equivocadas. El progreso de Hugo era la prueba diaria de que estaban en el camino correcto. Con la seguridad de su rutina y la libertad de su taller, sus crisis de sobrecarga sensorial se volvieron cada vez más raras. Empezó a tolerar ambientes con más gente. Un día, Adrián lo llevó a su verdadera oficina, en el centro de la ciudad. Hugo se quedó callado, observándolo todo. Y mientras su padre estaba en una llamada, fue al escritorio de Adrián y con los bolígrafos y los clips creó un pequeño y perfecto mosaico junto al teclado. Los empleados que vieron la escena quedaron maravillados. El hijo del jefe no era extraño, era un artista. La terapeuta de Hugo, a quien mantuvieron informada, fue llamada para una nueva evaluación. Pasó una tarde en el taller, observando la interacción entre Alba, Adrián y el niño. Final, se sentó con ellos, con los ojos llenos de una humilde admiración. He estudiado durante años, he hecho doctorados, he aprendido docenas de técnicas, dijo. Pero lo que han hecho aquí, eso no está en los libros. No han tratado su autismo. Han creado un ambiente donde su alma ha podido florecer. Sea lo que sea que estén haciendo, por favor, sigan haciéndolo. Era la validación final. La intuición y el afecto habían triunfado, donde la técnica por sí sola había fracasado. Adrián, Alba, la terapeuta decidieron entonces trabajar juntos. El arte y la creación de patrones se incorporaron oficialmente a la terapia de Hugo. Alba compartía sus percepciones intuitivas y la terapeuta las traducía a un contexto clínico, creando un plan de desarrollo que era, a la vez, técnico y profundamente humano. Adrián ya no era el padre que pagaba por los mejores especialistas. Era un miembro activo e informado del equipo de curación de su hijo. Un colaborador que ahora entendía que la solución no era imponer, sino integrar. La relación de ellos, que había comenzado con un enfrentamiento, se había transformado en una sociedad respetuosa.
La línea que separaba el cuidado, la amistad y el amor entre Adrián y Alba se fue haciendo cada vez más fina hasta desaparecer por completo. Su sociedad en la crianza de Hugo, en el trabajo del taller, en la sanación de sus propias heridas, tejió entre ellos un lazo de una intimidad y una fuerza inquebrantables. Eran el puerto seguro el uno del otro. El caos y el orden, que antes los definían como opuestos, ahora eran solo dos cualidades que juntas creaban un equilibrio perfecto, y descubrieron que el amor no era un gran evento, sino una sucesión de pequeños mosaicos. Un café traído en el momento justo, una mano que ayuda a lijar un añico de azulejo, una mirada de complicidad por encima de la cabeza de un niño feliz. Una noche, el taller estaba en silencio. Hugo, agotado tras un día de creaciones, se había quedado dormido en un pequeño sofá en un rincón. La luz de la luna entraba por los ventanales, iluminando el polvo de cerámica en el aire que brillaba como estrellas. Adrián y Alba trabajaban codo a codo en un gran panel de mosaico que habían decidido crear juntos. El único sonido era el suave clic de las pinzas y el raspar de los azulejos. Era un silencio cómodo, lleno de todo lo que ya no necesitaban decir. La presencia del otro bastaba. Adrián dejó de trabajar y se giró hacia ella. «Alba», dijo en voz baja, «pasé toda mi vida rompiendo cosas solo para ver qué pasaba, para demostrar que era más fuerte que el orden. Y tú has pasado tu vida juntando los añicos para crear algo más hermoso». Tomó la mano de ella, sus dedos manchados de cemento cola. «Creo que te necesito para mantenerme entero, para recordarme que la mayor belleza no está en la disrupción, sino en la reconstrucción». Alba miró sus manos juntas, la de él, grande y fuerte, la de ella, pequeña y hábil. «Y yo pasé tanto tiempo con miedo», confesó, en un susurro, «miedo de que mis piezas nunca más encajaran, de que estaba destinada a vivir entre los añicos. Tú me diste un lugar, Adrián, un lugar seguro para intentarlo de nuevo». Apretó la mano de él y en su mirada ya no había miedo, solo la certeza de quien ha encontrado su lugar en el patrón del universo. Él entonces tuvo una idea, la más lógica y al mismo tiempo la más audaz de todas. «Este taller», dijo, mirando a su alrededor, «no puede ser solo nuestro. La curación que encontramos necesita ser compartida». Propuso que convirtieran nuestro taller en una fundación, un lugar que usaría el arte de los mosaicos para ayudar a otros niños neurodivergentes a encontrar su propio lenguaje, su propia forma de crear orden. No le estaba pidiendo matrimonio, la estaba invitando a una misión, a un propósito de vida compartido. Ella lo miró, el corazón desbordado por una emoción que no tenía nombre. Era amor, era gratitud, era compañerismo, era todo junto. No le estaba ofreciendo su apellido ni su fortuna. Le estaba ofreciendo un sueño que era aún más grande que sus sueños individuales. Le estaba ofreciendo la oportunidad de transformar el dolor de ambos en esperanza para muchos. «Entonces, ¿somos socios?», preguntó él con una sonrisa tanteando el terreno. Ella le devolvió la sonrisa, con los ojos brillantes bajo la luz de la luna. «Somos una familia, Adrián», respondió. «Y las familias construyen cosas juntas». Miraron a Hugo, durmiendo en paz. La prueba viviente de su más bella y exitosa colaboración. 2 años después, nuestro taller se había transformado en la Fundación Mosaico, un centro de arteterapia conocido en todo el país. La antigua sala de la mansión era ahora un espacio vibrante, lleno de niños de todos los orígenes que encontraban en los añicos de azulejo y los botes de masilla una forma de dar color y orden a sus propios mundos internos. Alba, con una serenidad que inspiraba a todos, ya no era solo una artista, era una
terapeuta respetada, el alma de la fundación. Y Hugo, ahora con 8 años, hablador y sociable, actuaba como un monitor junior, ayudando a los niños más pequeños a encontrar las piezas adecuadas. El único profesor allí que entendía de verdad el lenguaje silencioso de los patrones. Adrián era una presencia constante, no como el financiador, sino como el rompedor oficial de azulejos. El hombre que encontró su mayor alegría en la humilde tarea de preparar la materia prima para la creación. La transformación de Adrián era tema de artículos en revistas de negocios. El Midas del caos se había convertido en el filósofo de la reconstrucción. En un evento de premiación de la fundación, un periodista le preguntó cuál era el secreto de su reciente éxito, esperando un consejo de inversión. Adrián sonrió, miró a Alba y Hugo en primera fila y respondió, para sorpresa de todos: el secreto fue dejar de invertir en la disrupción y empezar a invertir en la construcción. Aprendí con mi familia que el mayor retorno de la inversión no viene de romper las cosas, sino de tener la paciencia de juntar los añicos para crear algo más valioso. La frase, tan simple y tan profunda, resumió el cambio de un hombre y de un imperio. Cierto día, una carta llegó para Alba. El remitente era su ex socio, el hombre que la había dejado con una montaña de deudas y había desaparecido. Con las manos un poco temblorosas, la abrió. No era una amenaza, ni una petición de dinero. Era una petición de perdón. Contaba que había visto un reportaje sobre la fundación, que se había sentido inspirado por su historia y que, consumido por la culpa, estaba comenzando a depositar, en pequeñas cuotas, el dinero que le debía. No era suficiente para borrar el pasado, pero era suficiente para cerrar la herida. Alba leyó la carta, sintió un breve momento de paz y a continuación la rompió. Ya no necesitaba ese perdón ni ese dinero. Su vida ya estaba entera de nuevo. Su boda tuvo lugar en el taller. Aniversario de la fundación. No hubo marcha nupcial ni discursos formales. En el centro de la sala había un gran panel de madera en blanco. Y, durante la ceremonia, en lugar de intercambiar votos verbales, construyeron un mosaico. Adrián trajo los añicos oscuros representando el pasado roto. Alba trajo los añicos de colores representando la belleza encontrada. Y Hugo, el portador de los anillos, trajo la pieza final, un corazón de cerámica dorada que él mismo pintó, y lo encajó justo en el centro del panel. Su beso no selló un contrato, sino una obra de arte, una promesa de que, para siempre, seguirían construyendo su vida juntos, pieza por pieza. Su vida encontró su patrón, una rutina de una felicidad tranquila. Las mañanas eran en el taller, con el sonido de los niños y el olor a masilla. Las tardes eran en el jardín, donde Hugo ahora le explicaba a su padre los nombres científicos de las plantas. Y las noches eran en la cocina, donde los tres juntos inventaban nuevas recetas, creando un nuevo cuaderno, no de la difunta esposa, sino de la familia que habían formado. Hugo, que un día se comunicó con bloques, ahora era un niño hablador, que contaba historias, hacía bromas y explicaba con una lógica impresionante por qué el color azul traía más calma a sus patrones que el verde. La comunicación en la casa era abierta, ruidosa y sobre todo feliz. Una tarde, mientras trabajaba en un pequeño mosaico, Hugo le preguntó a Alba: «Mamá, ¿por qué te gustan tanto las cosas rotas?» Alba dejó lo que estaba haciendo, se limpió las manos en el delantal y miró a su hijo con todo el amor del mundo. «Porque las cosas rotas, mi niño, son las que tienen las mejores historias», respondió con voz suave. «Un plato entero es solo un plato, pero un plato que se rompe y se vuelve a pegar lleva la memoria de la caída y la fuerza de la reconstrucción». Tomó un añico azul. Cuando juntamos los pedazos con cuidado y con amor,
no vuelven a ser lo que eran antes. Se convierten en algo nuevo, más fuerte y mucho, mucho más hermoso. La imagen final de esa historia estaba colgada en la pared principal de la fundación. El gran panel de mosaico que terminaron juntos. Representaba un árbol inmenso. Las raíces estaban hechas de añicos oscuros y fragmentados, la imagen del dolor y la pérdida. Pero a medida que el tronco subía, los añicos se volvían más coloridos, más brillantes, floreciendo en una copa vibrante de patrones complejos y llenos de vida, como los que creaba Hugo. Adrián, Alba y Hugo estaban de pie frente a la obra. Él tenía el brazo alrededor del hombro de ella. Ella, a su vez, tenía la mano reposada suavemente sobre su propio vientre, donde una nueva vida, una nueva pieza para ese mosaico, ya comenzaba a formarse. Eran la prueba viviente de que la vida, al igual que el arte, encuentra su mayor belleza no en la perfección, sino en el coraje de juntar los propios añicos. Y así, una empleada de la limpieza que juntaba añicos nos enseñó que las heridas pueden convertirse en las partes más hermosas de nuestra historia. Si el viaje de Alba, Adrián y Hugo remendó un pedazo de tu corazón, entonces forma parte de nuestro taller. Tu suscripción nos ayuda a encontrar más historias como esta. Deja tu like para que este mensaje de esperanza se expanda y comenta aquí abajo. ¿Qué añico de tu vida transformarías en arte? Tenemos nuevas historias todos los días y la próxima puede ser la pieza que faltaba en tu propio mosaico.